Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Vital. Yo soy Olbaid y en este episodio vamos a ver ahora sí a fondo cómo modificar nuestros osciladores utilizando la modulación de morph espectral. Muy bien, tenemos aquí esta parte y damos clic y podemos ver las diferentes opciones que nos da para poder transformar nuestro sonido. Aquí yo les comentaba que esto es algo que está ofreciendo como único Vital, y eso es que nos permite transformar de manera un poco rara el sonido, porque el contenido espectral se mantiene igual, pero modulando la fase o la amplitud podemos transformar el sonido. Por ejemplo, voy a seleccionar alguna de las formas, digamos por ejemplo Random Amplitudes. Muy bien, y tenemos nosotros el contenido armónico, pero si yo comienzo a mover la perilla, van a ver cómo los armónicos, algunos van, otros vienen, y simplemente está cambiando el volumen de los armónicos. Y obviamente al hacer eso, estamos también alterando el sonido en general. Por ejemplo, ahí pueden ver cómo se empezaron a desaparecer algunos armónicos. Ahí desaparecen otros. Pero no son sonidos que esté creando de la nada, sino que el sonido tal cual lo está partiendo en sus armónicos y a cada uno de los armónicos le sube o le baja el volumen. Si no sabes de qué te estoy hablando, esto ya lo debiste haber visto en el curso de diseño de sonido, que es un requisito para ver este curso. Te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha. Y esto lo comentaba en particular en la parte de la síntesis aditiva, donde cada uno de los sonidos se compone de diferentes ondas senoidales, pero con diferentes frecuencias, amplitudes y fases. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar desde arriba. Y tenemos este primero, que es el que dice vocode. El vocode hace que el sonido como que se module a sí mismo para tratar de generar algo que suene como tipo vocal. Habrá algunas formas de onda donde se note más que en otras. Por ejemplo, voy a cambiar a este, que es el brown noise. Okay, y ahí sí pueden ver cómo está tomando el sonido. Y los armónicos son los mismos, solo que de repente cambia un poco el volumen de unos, dependiendo de algunas zonas, esas zonas que de repente ayudan a que suene algo como más vocal. Y esto es muy parecido a lo que vamos a ver en el siguiente, que es el de formant. Un formante es aquellas frecuencias resonantes que nosotros tenemos en nuestra garganta y que de repente ayudan precisamente a que las vocales suenen como suenan. Por ejemplo, la letra A, E, I, O, U, las vocales tienen algunas frecuencias en específicas que son más marcadas que otras. Por eso podemos diferenciar las letras entre sí. Entonces, cuando nosotros estamos moviendo esa perilla, lo que estamos haciendo en realidad es tomar algunas de esas zonas que corresponden, por ejemplo, a algunas de las vocales, y las marca más que otras. No les da más amplitud y a otras se las baja. Okay, por eso podemos ver que el sonido pareciera como que se está estirando y se está encogiendo. Aquí pues bueno, hay que probar con diferentes formas de onda. Aquí como pueden ver, este sonido en realidad no tenía demasiados armónicos, por eso no hay gran diferencia. Ok, pero eso es lo que está haciendo ahí ese sonido. Voy a regresar aquí a las formas básicas. Voy a poner el diente de sierra porque normalmente es el que tiene una mayor cantidad de armónicos y vamos a poder visualizarlo más fácil. Vamos a pasar al siguiente, dice Harmonic Stretch. El Harmonic Stretch lo que hace es que yo oprimo la nota y mi frecuencia fundamental la va a dejar igual, pero el resto de los parciales los va a desplazar hacia arriba o hacia abajo. Entonces pongan atención cómo este fundamental ahí se queda, pero ahí pueden ver cómo el resto de los armónicos los va moviendo arriba y abajo. Eso es lo que está haciendo el Harmonic Stretch. Ahí está. Vamos a seleccionar el siguiente tipo. El siguiente tipo se llama Smear. Voy a darle ahí, comienza. Y pueden ver cómo está el sonido como apretándose, como si lo estuviera apachurrando hacia el centro. Y esto pasa porque le está dando más prioridad o más amplitud a los armónicos que están más arriba. Por eso cuando yo lo voy moviendo, pueden ver cómo se vuelve como más intenso hacia arriba.
los armónicos superiores adquieren mayor amplitud que los que están abajo, que normalmente son los que otorgan más peso. Por eso escuchamos como si el sonido de hecho se estuviera adelgazando. Vamos a cambiar al que sigue. Bueno, este ya es el que ya vimos hace rato, donde vamos a cambiar de manera aleatoria la amplitud de los armónicos. Luego tenemos este que es interesante, que es el de low pass, pero es un filtro paso bajo, pero no es un filtro paso bajo normal, es un filtro paso bajo que está anclado a los armónicos. En un filtro normal yo puedo seleccionar una frecuencia, por ejemplo 1 kHz, y vamos a decir que es un filtro paso bajo. Eso significa que sin importar la nota que yo oprima, todas las frecuencias que estén por arriba de 1 kHz las va a cortar. Eso es lo que hace un filtro paso bajo. Pero a diferencia de ese filtro normal, cuando yo estoy seleccionando lo que va a pasar es que va a dejar pasar ciertos armónicos, cierta cantidad de armónicos a partir de la nota fundamental que yo estoy oprimiendo. Vamos a suponer, por ejemplo, 20 armónicos. Entonces yo oprimo la nota de re y solamente dejaría pasar, digamos, 20 armónicos empezando a contar desde re. Pero si yo oprimo una nota más arriba, por ejemplo, do de una octava más arriba, siguen siendo esos mismos 20 armónicos, ¿no? Pero obviamente se empiezan a contar a partir de la nota que yo estoy oprimiendo. Por eso podemos ver que en re llegamos hasta acá, hasta 2 kHz, pero en do llegamos más arriba. En cambio, si yo tuviera un filtro normal, un filtro típico, voy a poner aquí una resonancia más o menos fuerte, algo como esto. Por ejemplo, le voy a poner ahí, ¿no? Más o menos otra vez en los 2 kHz. Yo puedo oprimir una nota más arriba. Y pueden ver que sin importar que yo vaya subiendo, todo lo que esté por arriba de 2 kHz lo está cortando. ¿Ok? A diferencia de esto, que depende de la nota. Por ejemplo, si yo le dejo por ahí, está dejando pasar 2 armónicos más adicional a la nota que yo oprima. Ok, es como si fuera un filtro paso bajo, pero que se va moviendo de acuerdo a la nota que yo oprimo. De manera similar tenemos lo siguiente, que es el high pass. Otra vez, yo selecciono un punto y deja pasar todos los armónicos por arriba y por abajo de esa nota ya no. Pero otra vez, está basado en armónicos. ¿No? Si esto fuera un filtro normal, paso alto, yo podría ir bajando de nota y llegando hasta cierto punto ya no va a dejar que debajo de eso aparezcan más frecuencias, porque solamente deja pasar a partir de un punto hacia arriba, ¿no? Este es el inverso al del paso bajo. Muy bien, luego tenemos este otro modo, que es el modo de desplazamiento de fase. Aquí lo que tenemos es que los armónicos se mantienen en el mismo lugar, pero sus fases las está moviendo. Eso hace que interactúen un poquito entre sí las frecuencias, obteniendo un sonido que suena como más rugoso, como más granuloso, más granular, ¿no? Como con un poco más de movimiento. Y si esto lo combinamos con un unisono, nos da mucho más movimiento, suena más orgánico que si lo dejáramos así nada más. Ok, suena mucho más interesante que un unisono cualquiera. Luego tenemos el que sigue, que dice tono de Shepard. El tono de Shepard es algo interesante porque lo que nos hace es ir subiendo armónicos, ir subiendo frecuencias, de tal manera que parezca como que siempre estamos subiendo o siempre estamos bajando. Es como un tipo de ilusión acústica. De hecho, ya hice un video hablando completamente de esto, te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha, que son ilusiones acústicas. Entonces, yo puedo comenzar desde aquí abajo y voy subiendo. Pero fíjense que conforme voy subiendo, esta era mi nota raíz, ¿no? Mi frecuencia fundamental. Conforme yo voy subiendo, no solamente va subiendo la fundamental, sino que comienza a aparecer una por debajo. De tal manera que cuando yo termino el movimiento, esa que estaba ahí por debajo ocupa el lugar de la frecuencia original. No, simplemente fíjense aquí donde está la frecuencia fundamental, que es C3. Ahí pueden ver que va apareciendo una frecuencia por debajo. Y cuando termino de modular, llegamos otra vez a C3. Entonces el principio y el final es el mismo.
¿ok? Y a medio camino, también las frecuencias que están por acá arriba les empieza a bajar el volumen. No es como si fuera sonando así como que... ¿no? Siempre va a dar esa ilusión como de que todo va en un aumento perpetuo o una caída perpetua. Vamos a seleccionar el último y dice Spectral Time Skew. Muy bien, no estoy exactamente seguro de qué hace esto, porque si le ponen una forma más básica, pueden ver que de todas formas comienzan a aparecer más armónicos, así que no estoy exactamente seguro de qué es lo que pasa aquí. Pero bueno, es una forma interesante de conseguir diferentes timbres a partir de un armónico, ¿no? Tengo que hacer más experimentos para ver exactamente qué es lo que está pasando, porque incluso con los ruidos, ¿no? Como que pareciera que no hace ninguna diferencia. Me parece que van bajando los armónicos y luego se van como si fueran bloques de Tetris, ¿no? Está la nota fundamental, baja un grupo de armónicos y se queda acá. Y luego baja otro grupo de armónicos y se queda acá. Como que se van sumando, algo así. No estoy exactamente seguro de qué es lo que hace, o sea, la lógica detrás de esta modulación. Pero está interesante, otra cosa más con la cual podemos transformar nuestros sonidos. Muy bien, y estas son todas las opciones que tenemos de este lado, de la transformación espectral. Y todo esto depende del mismo oscilador, no necesito tener otro oscilador encendido. Pero esta otra sección tenemos otros menús y eso sí podemos hacer modulaciones intercaladas entre los otros osciladores, pero lo vamos a ver en el siguiente episodio. Por eso no olvides suscribirte, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos, porque si no la activas, es como si no estuvieras suscrito. Si quieres que mezcle o masterice alguna de tus canciones o quieres también clases, te puedes poner en contacto a través de mi página oficial allbymusic.com, donde está toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas, mi nuevo curso de teoría musical y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.